¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy? Espero que estés muy bien. Te saluda el profesor Fernando Johnston y te doy la bienvenida a este video en el cual si tú estás interesado o interesado en acreditar tu preparatoria a través del examen Ceneval conocido como Acredita-Bach, en este video te voy a apoyar con algunos reactivos que aparecen en la parte de Ciencias Sociales y para esto nos vamos a apoyar de las preguntas 46 y 47 en donde te hago la observación que estos temas tienen que ver ya con una materia que conocemos tanto como introducción a las ciencias sociales, como también puede tener tintes de la materia de metodología de la investigación, también de la materia llamada sociología, ¿sale? Nos dice la pregunta 46 que relacione el tipo de ser con las características que le corresponden. Aquí la pregunta nos menciona que hagamos una relación cuando nosotros nos comportamos como sujetos meramente sociales y o como sujetos meramente individuales. Y por tanto nos vamos a apoyar y vamos a asociar el término plural cuando nos referimos a muchos, más cuando también nos referimos en este caso a una sociedad. ¿Por qué? Porque justamente para que nosotros lleguemos a llamarle sociedad a un grupo de personas, antes tenemos que hablar de un concepto que conocemos como comunidad, ¿sale? ¿Por qué? ¿Por qué te menciono comunidad? Porque comunidad se refiere en latín comunicare, o sea, personas que tenemos algo en común, con quien me relaciono, y esa persona o personas con las que me relaciono es porque tenemos algo en común y de ahí puede que nazca justamente la convivencia cuando salimos de fiesta, cuando vamos a reuniones, cuando nos juntamos para hacer algo entre amigos, etcétera, ¿vale? Más vamos a asociar ahora el término singular cuando nos referimos simplemente a uno, ¿sale? En este caso, como te comentaba, es cuando hacemos cosas meramente individuales o lo hacemos con ausencia de otros, ¿va? También te recomiendo que asocies justamente la palabra otros cuando nos referimos a un ser meramente social, ¿va? Por tanto, las características que te colocan aquí, las opciones A, B, C y D, justamente van a tener alguna palabra que te va a hacer asociar al ser cuando se refiere justamente a una persona o un sujeto, y cuando se refiere a justamente la sociedad es porque va a hacer alusión justamente a los otros, ¿va? Por tanto, vamos a marcar como respuesta correcta la opción B, más vamos a justificar el por qué. Nos dice en este caso que una característica del ser social es cuando se considera a los otros en sus acciones, ¿sale? Y justamente aquí, como te comentaba, aquí encontramos la palabra otros que justamente se va a referir cuando hablamos de un grupo de personas, ¿vale? También decimos que nos referimos a una característica de un ser social cuando incorpora normas y principios. ¿Y por qué normas y principios? Porque aquí vamos a usar el término normas como sinónimo cuando hablamos de leyes o de justamente políticas, si lo hablamos desde el término de una empresa. Cuando entramos a trabajar alguna empresa, justamente en la inducción, nos presentan la misión, visión de la empresa, más también nos muestran justamente las políticas a las cuales nos tenemos que acatar. Más también podemos usar el contexto de las leyes o el derecho, en el cual recordemos que cuando nacemos justamente somos acreedores a las normas, principios o leyes que están inculcadas en la Constitución. Más también recordemos que cuando no acatamos ciertas normas y principios, pues nos hacemos acreedores a un castigo. ¿Sale? Entonces, de esa forma asociamos estas características A y C a un ser meramente social. Más cuando hablamos de un ser o algunas características de un ser meramente individual, pues es cuando realizamos acciones en el anonimato. Y justamente cuando te menciona la palabra anonimato es cuando asociamos una característica al ser individual, ¿sale? ¿Y por qué? Porque justamente aquí omite a otros o no hace alusión al término plural, o sea que se refiere a muchos, ¿no? Y también decimos que otra característica del pues es cuando expresa sentimientos y emociones. Y recordemos que comúnmente la mayoría de la gente, no lo puedo afirmar yo, más no es muy común que una persona justamente exprese sentimientos y emociones comúnmente ante un grupo de personas. Sí, obviamente eso sí pasa, ¿sale? Obviamente hay como ciertas características que influyen para que cierta persona se abra a un grupo de sujetos y exprese o comparta ciertas experiencias, aquello que lo angustia, aquello que le causa ansiedad, aquello que lo puede deprimir, ¿sale? Entre otras cosas. Comúnmente cuando expresamos justamente ciertos tipos de emociones, ciertos sentimientos o cuando nos sentimos, no sé, angustiados o felices, pues lo compartimos comúnmente hacia una persona, ¿sale? A los cuales les llamamos amigos, mejor amigo, confidente, a la pareja, al esposo, a la novia, etcétera, ¿no? Y justamente lo asociamos que sí, corresponde a una característica del ser meramente individual, ¿sale?
y pues de esa forma justificamos que la respuesta correcta es la opción B. Mas sin embargo no podemos afirmar que la respuesta correcta es la opción A. ¿Por qué? Porque sí podemos asociar que una característica del ser social se corresponde cuando se considera a los otros en sus acciones, pero no cuando realiza acciones en el anonimato, ¿sale? Simplemente por esta característica B es incorrecta la opción A. Y de igual forma la opción C nos dice que una característica del ser social sí corresponde a la característica A, pero no podemos decir que una característica del ser social corresponde cuando expresa sentimientos y emociones, ¿sale? Esto lo acabamos de justificar. Y también de esta forma eliminamos como respuesta correcta la opción C. También decimos que la opción D no es una respuesta correcta porque menciona que una característica del ser social sí es cuando incorpora normas y principios, mas no podemos afirmar, como lo vimos hace un momento, que una característica del ser social pues es justamente cuando expresa sentimientos y emociones, ¿sale? Y de esta forma terminamos esta pregunta 46. Que recuerda y te sugiero que leas temas referentes a la materia que conocemos como Introducción a las Ciencias Sociales, así como la materia de Sociología. Y en cambio nos vamos ahora a la pregunta 47 que nos menciona: relaciona el tipo de conocimiento con las características que le corresponden. Y te voy a marcar en amarillo tipo de conocimiento porque justamente este es el tema del cual trata este reactivo. Recordemos que hay varios tipos de conocimiento, más este reactivo se apega simplemente a cuáles características corresponden, sí, al conocimiento científico y cuáles no corresponden al conocimiento no científico. Y justamente para apoyarnos a la justificación de esta pregunta, que en un momento más justificamos cuál es la respuesta correcta, más antes nos interesa, o me interesa también, que leamos este tipo de conocimiento, el cual conocemos como pensamiento mágico, mítico y religioso, ¿sale? Más por mucho que nos diga pensamiento, se refiere o lo usamos como sinónimo la palabra conocimiento. Dice que este tipo de conocimiento es cuando el hombre quiso explicarse los fenómenos naturales y no contaba con los elementos científicos para ello. ¿Sale? Te voy a marcar esto en amarillo. ¿Por qué? Porque justamente aquí es cuando comenzó a crear sus propias explicaciones a través de mitos y a través de prácticas mágicas. ¿Sale? Aquí recordemos que los mitos pues justamente hablan sobre la creación del ser humano, de los dioses, de las cosas, del mundo, del cosmos, entre otras cosas. También menciona que aquí surgieron el pensamiento mítico y el pensamiento mágico, por lo cual dice que se crearon fábulas, leyendas, mitos alrededor de eventos que parecían inexplicables y que el ser humano les dio respuesta con los elementos que tenía, ¿sale? Esto obviamente por la ausencia de un pensamiento científico, ¿va? Menciona también que así creyó en los magos, en los dragones, en los héroes. Después la explicación de los hechos fue atribuida a los dioses, quienes iban a premiar el bien y iban a castigar el mal, ¿sale? Por último menciona que los griegos y los romanos fueron culturas politeístas. Esto se refiere a que tenían muchos dioses a quienes atribuían cualidades especiales para controlar a los seres humanos en diferentes áreas y situaciones. Dicho de otra forma, aquí recordemos que este tipo de pensamiento mágico, mítico y religioso, sobre todo cuando hablamos de fábulas y leyendas, aquí recordemos que estos géneros literarios justamente fueron los textos, sale más antiguos, pero sobre todo aquí me refiero a los mitos. Los mitos son los textos más antiguos en el cual justamente se buscaba dar explicación a fenómenos que no se comprendían, como por ejemplo un eclipse, un maremoto, un terremoto, las lluvias, entre otro tipo de fenómenos. Y es justamente cuando se crean esos mitos, ¿sale? En el cual pues muchas culturas, no todas, pero algunas de ellas, asociaban que el fenómeno que conocemos como eclipse pues era justamente, pues puede ser un castigo de los dioses o puede ser pues una bendición de los mismos, ¿no? Para el campo, para la comida, los alimentos, entre otras cosas. Y en cambio, para justificar este reactivo, que insisto, en un momento vamos a responderlo, más justamente estas características son las que te van a dar con la respuesta correcta, ¿sale? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de ciencia justamente hablamos de ciertas características para que una verdad pues sea universal, ¿sale? Nos dice que algunas características del conocimiento científico es objetivo. Dice que el conocimiento científico busca la verdad acerca de un objeto a través de los hechos, ¿sale? No de suposiciones, no de creencias acerca de los dioses, de mitos, leyendas, entre otras cosas, ¿no? Menciona que utiliza la observación y la experimentación para conocer su objeto de estudio, controla las variables y busca justamente que ese fenómeno se replique o se vuelva a repetir. Menciona también otra característica que es verificable, o sea, que parte del planteamiento del problema, a esto se le conoce como hipótesis, que deben ser sometidas a una prueba empírica, o sea, a través de la experiencia,
de manera observacional o experimental. Las técnicas de verificación evolucionan con el tiempo, pero siempre se conducen para poner a prueba la hipótesis y las leyes. Nos dice también que otra característica es falible, o sea, no es definitivo ni inamovible. Nos dice que las nociones que surgen del conocimiento científico no son finales. Siempre es posible que surja nueva información acerca de los hechos que son conocidos a través de la investigación científica. Aquí podemos hablar, por ejemplo, sobre el descubrimiento de los dinosaurios. ¿Sale? Cada cierta época, no quiere decir que cierta época pasa algo similar, pero conforme justamente la ciencia avanza, pues nos damos cuenta sobre el tiempo exacto incluso en que los dinosaurios vivieron en el mundo, realmente qué fue lo que causó la extinción de los mismos, dónde habitaban, qué comían, entre otras cosas. Y también menciona que la ciencia no tiene leyes o axiomas permanentes. Aquí recordemos que la palabra axioma se refiere cuando una verdad se justifica por sí misma. Un ejemplo pues puede ser la comunicación, en el cual un axioma de la comunicación es que todo el tiempo estamos comunicando, ¿sale? Nos comunicamos de forma verbal y de forma no verbal. Dice, aún los más generales o seguros pueden ser reemplazados si surgen nuevos hallazgos, ¿sale? Aquí de igual forma podemos hablar acerca de la vacuna del COVID, cómo surge una marca, justamente la primera vacuna, pero surgen hallazgos nuevos, o sea, otras marcas desarrollan vacunas quizá con otro porcentaje mucho más efectivo que el de otra marca, ¿no? Puede ser. Nos dice también, ya casi terminamos, nos dice también que es sistemático el conocimiento científico, pues no es una mera colección de hechos u observaciones. Es un sistema de ideas relacionadas lógicamente entre sí. Su resultado más avanzado se refleja en la construcción de teorías o sistemas de una ciencia en específico, los que a su vez están formados por hipótesis verificadas mediante la observación o la experimentación, y que son replicados y verificados consistentemente. Y es aquí cuando decimos que una verdad pues puede ser una ley. O sea que aquí y en otra parte del mundo, una vacuna del COVID de cierta marca nos va a beneficiar, ¿sale? A una comunidad que estemos aquí en México, comunidad que esté, no sé, en Centroamérica, Sudamérica, Europa, etcétera. Nos dice también que el conocimiento científico es acumulativo, pues nos dice que ya que una teoría que ha probado ser verdadera, no deja de serlo por la aparición de otra nueva. Y nos dice también que otra característica del conocimiento científico es general. También nos dice otra característica del conocimiento científico que es general, o sea, que busca demostrar la verdad de una proposición o de una teoría, y es por eso que pretende explicar hechos singulares integrándose a pautas generales llamadas leyes. Por último, nos dice la última característica de este conocimiento es que es producto del análisis de los hechos naturales y sociales, ¿sale? ¿Por qué? Porque aquí recordemos que justamente busca explicar y predecir un fenómeno o una conducta. Y ahora, dicho esto, vamos a pasar a responder justamente la pregunta 47, en la cual vamos a marcar justamente como respuesta la opción C, más con la justificación que acabamos de hacer. Justamente vamos a ir asociando que una característica del conocimiento científico es que requiere de una comprobación, ¿sale? Justamente esto es lo que acabamos de leer. ¿Por qué? Porque a través de la comprobación es cuando una verdad se vuelve universal o se vuelve una ley, ¿no? Y justamente otra característica del conocimiento científico nos dice que se sostiene con supuestos o hechos, ¿sale? O lo que otros autores dicen justamente para argumentar cierta verdad o demostrar cierta ley. Más ahora decimos que una característica del conocimiento no científico es cuando hablamos de una acumulación de experiencias, y sobre todo cuando decimos que sí, otra característica del conocimiento no científico es cuando se relaciona con las creencias, ¿sale? Aquí justamente acabamos de ver que esto lo asociamos a un tipo de conocimiento mágico, religioso, como le gustes llamar. Y dicho esto, se despide de ti el profesor Fernando Johnston, esperando verte en próximos videos. Y si estás interesado o interesado en tomar un curso de forma presencial o a distancia, me encuentro en la ciudad de Guadalajara y te puedes comunicar en los números que aparecen en la descripción de este video. Hasta luego.